Ley número 15. Aplaste por completo a su enemigo. Empezando por Moisés, todos los grandes líderes de la historia sabían que era necesario aplastar por completo al enemigo al que temían. En algunas oportunidades aprendieron esta lección a fuerza de golpes. Si se deja encendida una sola brasa, por muy débil que sea, siempre corre riesgo de que vuelva a desencadenarse un incendio. Se ha perdido más por una aniquilación a medias que por una exterminación total. El enemigo se recuperará y buscará venganza. Destrúyalo por completo, no solo física, sino también espiritualmente. Transgresión de la ley. En la historia china, ninguna rivalidad entre líderes fue más célebre que la que existió entre Xian Chu y Liu Pan. Estos dos generales comenzaron sus respectivas carreras como amigos, luchando en el mismo bando. Xian Yu era de origen noble, grande e imponente, dado a arranques de violencia, un poco obtuso de mente. Era, sin embargo, un gran guerrero que siempre peleaba al frente de sus tropas. Liu Pan provenía de una familia campesina, nunca había sido un gran guerrero y prefería dedicarse a las mujeres y al vino antes que a la actividad bélica. En realidad era un pícaro, no obstante, poseía las habilidades de reconocer los mejores estrategas, conservarlos como asesores y escuchar con atención sus consejos y recomendaciones. Gracias a esta capacidad había hecho una carrera en el ejército. En el año 208 a.C., el rey de Yu envió dos enormes ejércitos para conquistar el poderoso reino de Qin. Uno de los ejércitos se dirigió hacia el norte, al mando del general Sun Yi y Xian Yu como su segundo. El otro ejército, al mando de Liu Pan, marchó directamente a Qin. El blanco era la espléndida capital del reino. Xian Yu, siempre violento e impaciente, no toleraba la idea de que Liu Pan llegara antes que él asumiera allí el mando de todo el ejército. En un momento dado, en el frente norte, el comandante Xian Sun Yi titubeó en enviar a sus tropas al combate. Furioso, Xian entró en la carpa de Sun Yi y lo calificó de traidor, y después de decapitarlo asumió el mando del ejército. Sin esperar órdenes de sus superiores, abandonó el frente norte y marchó directamente sobre Xianyang. Estaba seguro de que era el mejor soldado y general que Liu, pero comprobó, consternado, que su rival al mando de un ejército más pequeño y más veloz había llegado antes. Xian tenía un asesor, Fan Ten, quien le advirtió: este general campesino, Liu Pan, solía codiciar solo riquezas, mujeres y vino, pero desde que entró en la capital no lo han tentado ni las riquezas, ni el vino, ni el sexo. Esto demuestra que apunta más alto. Fan Ten aconsejó a Xian de que matara a su rival antes de que fuese demasiado tarde. Le sugirió invitar al artero campesino a un banquete en su campamento y, en medio de una festiva danza de las espadas, hacerle cortar la cabeza. La invitación fue enviada y Liu cayó en la trampa y asistió al banquete, pero Xian vaciló en dar la orden de iniciar la danza de las espadas y, cuando al fin lo hizo, Liu ya había advertido la trampa y logró escapar. «¡Bah!», gritó Fan Ten. «No se puede hacer planes con un simplón. Liu Pan te robará tu imperio y nos tomará a todos por prisioneros». Al comprender su error, Xian marchó a toda prisa sobre Xianyang. Esta vez decidió acortarle la cabeza a su rival. Liu no solía luchar cuando las circunstancias no lo favorecían, de modo que abandonó la ciudad. Xian capturó a Xianyang, asesinó al joven príncipe de Qin y arrasó la población. Liu se había convertido en el acérrimo enemigo de Xian,
que lo persiguió durante muchos meses hasta acorralarlo en una ciudad amurallada, carente de suministros y con su ejército disperso. Liu pidió la paz. Una vez más, Fan Ten advirtió a Xian: «Aplástalo ahora. Si lo dejas escapar de nuevo, más adelante lo lamentarás». Pero Xian resolvió mostrarse clemente. Quería apresar vivo a Liu y llevarlo a Chu y obligarlo a que lo reconociera como amo. Fan estaba en lo cierto. Liu utilizó las negociaciones de su rendición como elemento de distracción y logró huir con un pequeño ejército. Xian, estupefacto al comprobar que una vez más había dejado escapar a su rival, volvió a perseguir a Liu, esta vez con tanta hazaña y ferocidad que parecía haber perdido el juicio. En un momento dado, tras haber capturado al padre de Liu en acción, Xian exhibió al anciano durante la lucha y le gritó a Liu, por encima de las líneas de sus tropas: «¡Ríndete ahora, o herviré vivo a tu padre!». Liu, con toda la calma, le respondió: «Somos hermanos de sangre, de modo que mi padre también es tu padre. Si insistes en hervir a tu propio padre, envíame un tazón con la sopa». Xian desistió de su amenaza y la lucha continuó. Algunas semanas más tarde, en medio de aquella cacería, Xian, con imprudencia, dispersó sus tropas, y Liu, en un ataque sorpresa, logró rodear su cuartel principal. Por primera vez la suerte se invirtió. Ahora era Xian quien pedía la paz. El asesor máximo de Liu le insistió en que destruyera a Xian y aplastara a su ejército sin clemencia. Dejarlo ir sería como criar un tigre. Terminará devorándote en cualquier momento, dijo el asesor. Liu siguió su consejo. Mediante un trato falso, Liu indujo a Xian a descuidar su defensa y de inmediato masacró a casi todo su ejército. Xian logró escapar solo y a pie. Sabiendo que Liu había puesto precio a su cabeza, se encontró con un pequeño grupo de sus propios soldados, que se batían en retirada. Desesperado, Xian exclamó: «Sé que Liu Pan ofrece 1000 monedas de oro y un feudo de 10.000 familias por mi cabeza. Le haré un favor a ustedes». A continuación, se degolló y murió. Interpretación. Xian Yu había demostrado su crueldad en más de una ocasión. Rara vez dudaba en matar a un rival si ello lo beneficiaba, pero en el caso de Liu Pan actuó de otra forma. Como respetaba a su rival, no quería derrotarlo mediante engaños, sino demostrar su superioridad en el campo de batalla y obligar al sagaz Liu a rendirse y a servir a sus órdenes. Cada vez que tenía al rival en sus manos, algo lo hacía titubear, ya fuera una fatal compasión o cierto respeto por el hombre que, al fin y al cabo, había sido su amigo y compañero de armas. Pero en el momento que Xian declaró su intención de aniquilar a Liu y fracasó en su intento, selló su propia suerte. Una vez que la suerte se revirtió, Liu no demostró las mismas dudas. Este es el destino que nos espera cuando mostramos empatía hacia nuestros enemigos, cuando la compasión o la esperanza de una reconciliación nos impide aniquilarlos. Con esa actitud solo reforzamos su miedo y el odio hacia nosotros. Los hemos derrotado y se sienten humillados. Aún así, alimentamos a esas fieras resentidas que un día nos matarán. El poder no se puede manejar de esta manera. El enemigo debe ser exterminado, aplastado y privado de toda oportunidad de volver a perseguirnos. Esto vale tanto más cuando se trata de un amigo que se ha convertido en enemigo. La ley que rige a los antagonismos fatales reza: la conciliación es imposible. Solo una parte puede ganar y tiene que hacerlo en forma total. Liu Ban aprendió muy bien la lección. Después de derrotar a Xian Yu, ese hijo de campesinos llegó a ser
el comandante supremo de todos los ejércitos de Chu. Tras aplastar a sus siguientes rivales, el rey Chu, que antes había sido su líder, se hizo coronar emperador, derrotó a cuantos se cruzaron en su camino y pasó a la historia como uno de los más grandes gobernantes de China, el inmortal Han Cao Zu, fundador de la dinastía Han. Observación de la ley. Wu Chao, nacida en 625 después de Cristo, era hija de un duque y como poseía mucho encanto, ingresó en el harén del emperador Tai Zong. El harén imperial era un sitio peligroso, lleno de jóvenes concubinas que competían entre sí para convertirse en la favorita del emperador. La belleza y el carácter enérgico de Wu le permitieron alcanzar con rapidez esa posición, pero como sabía que un emperador, al igual que cualquier otro hombre poderoso, es un ser belidoso y que ella podría fácilmente ser reemplazada, no dejó de pensar en el futuro. Wu logró seducir al libertino hijo del emperador, Cao Zun, en la única oportunidad que tuvo de encontrarse con él a solas, mientras satisfacía sus necesidades fisiológicas, él en el urinal real. Aún así, cuando el emperador murió y Cao Zun asumió el trono, Wu sufrió el destino que la ley y la tradición imponían a las esposas y concubinas del emperador difunto. La afeitaron la cabeza y la recluyeron en un convento, supuestamente para el resto de su vida. Durante 7 años Wu planeó cómo fugarse allí. Se comunicó en secreto con el nuevo emperador y trabó amistad con la emperatriz. Así consiguió que se le emitiera un edicto real que le permitió retornar al palacio y el harén real. Una vez allí, procuró con adoraciones la amistad de la emperatriz, al tiempo que se acostaba con el emperador. La emperatriz no desaprobó esa conducta. Como a Wu no le había dado un heredero al emperador, su posición era vulnerable y Wu constituía una aliada valiosa. En el año 654, Wu Chao dio a luz a un niño. Cierto día la emperatriz fue a visitarla. En cuanto se retiró, Wu ahogó al recién nacido, su propio hijo. Cuando se descubrió el asesinato, las sospechas recayeron de inmediato sobre la emperatriz, que había estado en el lugar de los hechos pocos momentos antes, y cuya naturaleza celosa era conocida por todo el imperio. Ese era precisamente el plan de Wu. Poco tiempo después, la emperatriz fue acusada de asesinato y ejecutada. Wu Chao fue coronada emperatriz en su lugar. Su nuevo esposo, más afecto a una vida de placeres y distracciones que las obligaciones reales, cedió con gusto las riendas del gobierno a Wu Chao, que a partir de ese momento se convirtió en la emperatriz Wu. A pesar de que se encontraba ya en una posición de gran poder, Wu no se sentía segura. Los enemigos que acechaban en todas partes le impedían bajar la guardia. Cuando cumplió 41 años, comenzó a temer que su joven y hermosa sobrina se convirtiera en la favorita del emperador, de modo que la envenenó. En el año 675 envenenó también a su propio hijo y heredero. Poco después, su segundo hijo, que era ilegítimo pero había pasado a ser el heredero, fue enviado al exilio, acusado de falsos cargos, y cuando murió el emperador en el año 683, la emperatriz hizo declarar a su tercer hijo inepto para conducir el gobierno. Todo esto condujo a que fuese su hijo menor, por completo incapaz, quien al fin heredara el trono, mientras ella continuaba gobernando. Durante los 5 años siguientes se produjeron innumerables golpes palaciegos. Todos fracasaron y todos los conspiradores fueron ejecutados. En el año 688 no quedaba en el reino nadie capaz de desafiar el poder de Wu.
que se autoproclamó descendiente divina de Buda. En el año 690, sus deseos se vieron cumplidos. Fue nombrada sagrado y divino emperador de China. Wu ascendió al trono imperial porque en la dinastía Tang, que hasta entonces había reinado en China, no quedaba nadie vivo. De esta manera ella fue la regente indiscutida durante más de una década de relativa paz. En el año 705, a la edad de 80 años, la obligaron a abdicar. Interpretación. Todos los que conocían a la emperatriz Wu comentaban su energía e inteligencia. En aquella época no había otra gloria a alcanzar de una mujer ambiciosa, más que pasar algunos años en el harén imperial y luego una vida entera encerrada en una cumbre del poder. Wu no fue ninguna ingenua, sabía que cualquier titubeo, cualquier momento de debilidad significaría su fin. Cuando se deshacía de un rival y aparecía otro nuevo, la solución era muy simple: tenía que aplastarlo de manera implacable, pues de lo contrario la mataría él. Otros emperadores habían corrido el mismo camino en su ascenso al poder máximo, pero Wu, al ser mujer, no tenía probabilidades algunas de alcanzarlo. Tuvo que ser aún más inescrupulosa e implacable. El periodo de 40 años del reinado de Wu fue uno de los más largos de la historia china. Aunque la historia de su sangriento ascenso al poder es ampliamente conocida, en China se le considera uno de los gobernantes más capaces y eficientes de ese periodo. Claves para alcanzar el poder. No es casual que las dos anécdotas que ilustran esta ley provengan de la China. En la historia de ese país abundan los ejemplos de enemigos a quienes se les perdonó la vida y que luego volvieron para perseguir al indulgente. Aplastre al enemigo es la premisa estratégica clave de Sun Tzu, el autor del arte de la guerra del siglo IV a.C. La idea es simple: sus enemigos desean perjudicarlo. Lo que es más, desean es eliminarlo. Si en su lucha con ellos usted se detiene a mitad de camino o incluso a 3/4 partes, ya sea por piedad o porque alberga la esperanza de una posible reconciliación, solo volverá más decididos y más violentos, y algún día se vengarán de usted. Podrán actuar de forma amable y conciliadora durante un tiempo, pero esto solo se debe a que usted los ha derrotado. No les queda otra alternativa que esperar. La solución: no tenga piedad para ellos. Aplaste a sus enemigos de forma tan radical como ellos lo aplastarían a usted. En última instancia, solo se puede esperar paz y seguridad por parte de los enemigos una vez que se los haya hecho desaparecer. Mao Zedong, afanoso lector de Sun Tzu y de la historia china en general, conocía la importancia de esta ley. En 1934, el líder comunista y unos 75.000 soldados mal equipados marcharon hacia las desoladas montañas de China occidental para escapar del poderoso ejército de Chiang Kai-shek, protagonizando lo que luego se dio a llamar la Larga Marcha. Chiang estaba decidido a eliminar hasta el último comunista que hubiera en su país, y algunos años después Mao solo le quedaban 10.000 soldados. En 1937, cuando China fue invadida por Japón, Chiang consideró que los comunistas ya no constituían una amenaza. Decidió dejar de perseguirlos y concentrarse en cambio en la invasión japonesa. Al cabo de 10 años, los comunistas se habían recuperado lo suficiente como para derrotar al ejército de Chiang,
quien había olvidado la antigua sabiduría que señala la necesidad de aplastar por completo al enemigo. Mao, en cambio, no la había olvidado. Chiang fue perseguido hasta que todo su ejército huyó a la isla de Taiwán. Hoy nada queda de su régimen en China continental. La sabiduría de aplastar al enemigo es tan vieja como la Biblia. Puede que el primero en ponerla en práctica haya sido Moisés, quien la aprendió de Dios cuando él separó las aguas del Mar Rojo para que los judíos pudieran pasar y luego volvió a cerrarlas sobre los egipcios que lo perseguían, de modo que no escapó uno solo. Cuando Moisés bajó al monte Sinaí con 10 mandamientos y vio que su pueblo adoraba al becerro de oro, hizo degollar hasta el último de los transgresores y, ya en su lecho de muerte, dijo a sus seguidores que por fin iban a entrar en la tierra prometida, que cuando hubieran derrotado a las tribus de Canaán debían destruirlas por completo, no hacer trato con ellos ni tenerles clemencia. El objetivo de la victoria total, un axioma de la guerra moderna, fue formulado como tal por Karl von Clausewitz, el principal filósofo de la guerra. Al analizar las campañas de Napoleón, von Clausewitz escribió: afirmamos que la aniquilación directa de las fuerzas enemigas deberá ser siempre el objetivo predominante. Una vez obtenida una gran victoria, no se deberá hablar de descanso ni de respiro, sino solo de persecución, siguiendo al enemigo, tomando su capital, atacando sus reservas y todo aquello que pudiese brindar apoyo y comodidad a su país. El motivo de esto es que después de la guerra vienen las negociaciones y la división del territorio conquistado. Si solo ha obtenido una victoria parcial, inevitablemente perderá en las negociaciones lo que ha ganado con la guerra. La solución es simple: no deje opción a sus enemigos, aniquílelos y el territorio de ellos será de usted. El objetivo del poder es ejercer el control total sobre los enemigos y someterlos a voluntad. Usted no puede darse el lujo de hacer las cosas a medias. Si no les quedan opciones, sus enemigos se verán obligados a aceptar las condiciones que usted les imponga. Esta ley se aplica mucho más allá del campo de batalla. La negociación es una serpiente ponzoñosa que devorará su victoria. Por lo tanto, no deje a sus enemigos nada para negociar, ni esperanza, ni espacio para maniobrar. Han sido aplastados y punto. Usted deberá comprender lo siguiente: en su lucha por el poder generará rivalidades y creará enemigos. Habrá personas a las que no podrá ganar para su causa y que siempre serán sus enemigos, pero sea cual fuere la herida que les ha causado en forma deliberada o inconsciente, no tome ese odio como algo personal. Reconozca simplemente que entre usted y esas personas no hay paz posible, sobre todo mientras usted posea el poder. Si usted deja que esas personas permanezcan en su entorno, buscarán, sin duda alguna, vengarse de usted. Esperar a que pongan las cartas sobre la mesa es una necedad total, como bien lo comprendió la emperatriz Wu. Para entonces será demasiado tarde. Sea realista. Con un enemigo de este tipo en su entorno, nunca se sentirá seguro. Recuerde las lecciones que le enseñan la historia y la sabiduría de Moisés y de Mao. No haga las cosas a medias. Por supuesto, aquí no se está planeando una cuestión de asesinato, sino solo de destierro. Si logra debilitarlo lo suficiente y luego
desterrarlos para siempre de su corte, sus enemigos se volverán inofensivos, no tendrán posibilidades de recuperarse, de volver a congraciarse y herirlo. Y si no puede desterrarlos, comprenda por lo menos que siempre estarán maquinando algo contra usted, y no se deje engañar por ninguna muestra de amistad que simulen. La única arma en una situación semejante es la cautela. Si no puede desterrarlos de inmediato, vaya previniendo el mejor momento para actuar. Invalidación. Son raras las ocasiones en las que esta ley puede ignorarse, pero a veces es mejor dejar que los enemigos se autodestruyan. En la guerra, por ejemplo, un buen general sabe que si ataca un ejército cuando se haya acorralado, los soldados lucharán con mayor saña y fiereza. A veces conviene entonces dejarles abierta una vía de escape, una salida. A medida que se baten en retirada, se agotan y al fin quedarán más desmoralizados por la retirada que por cualquier derrota sufrida en el campo de batalla. Cuando usted tiene a alguien contra las cuerdas, pero solo cuando está seguro de que no tendrá oportunidad alguna de recuperarse, puede dejar que se ahorque solo. Deje que los demás sean los gestores de su propia destrucción. El resultado será el mismo, pero usted no se sentirá tan mal. Por último, a veces, al aplastar al enemigo, usted genera tanta amargura y ponzoña que el otro pasará años y años planeando su venganza. El Tratado de Versalles tuvo ese efecto en los alemanes. Algunos afirmaron que, en el largo plazo, habría sido mejor mostrar cierta indulgencia. El problema de la indulgencia es que implica otro riesgo. Puede hacer que el enemigo, que aún alberga profundos resentimientos, se torne más audaz al ver que tiene cierto espacio para operar. Por lo general, siempre es más inteligente aplastar al enemigo. Si, años más tarde, quiere vengarse, no baje la guardia y aplástelo de nuevo.